Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué gusto que nos estén acompañando ahorita, este día de hoy, sábado, prepartido, Santa Fe, Bucaramanga. Les agradecemos que estén aquí. Como les habíamos avisado, como les habíamos comentado, estamos hoy con el doctor César Torres, psiquiatra, educador. Vamos a hablar el día de hoy del tema que habíamos hablado en los diferentes reels, salud mental en niños, niñas y adolescentes, una cuestión de prevención. Acompáñenos. Entonces, bueno, César, un gusto tenerte acá, un tiempo largo queriendo traerte acá al canal. Bueno, María Elvira, muchas gracias por la invitación, el gusto es mío. Y sí, teníamos pendiente este encuentro y qué bueno que lo hagamos y qué bueno que lo hagamos con este enfoque. Creo que en estas épocas mucha gente habla de salud mental y está muy bien que hablemos de salud mental porque es necesario, pero hay que hablar de la salud mental desde un enfoque también científico, con evidencia, desde la experiencia también, y qué mejor que con una psiquiatra infantil y un poco con lo que un psiquiatra y educador también pueda aportar, porque la calidad de la información es fundamental y más si nos vamos a enfocar en la parte preventiva. Entonces, bienvenidos y que sea un espacio de crecimiento. Bueno, no olviden que no solo es que vamos a estar nosotros dos, sino que ustedes también pueden formular sus preguntas. Quedamos pendientes para que empiecen a hablar con nosotros, para que del conocimiento de ustedes y de sus dudas surjan nuevos puntos de vista y que podamos ir trabajando en conjunto. Entonces, bueno, una de las cosas que uno más se encuentra hoy en día es que, ¿tú qué opinas? Ha aumentado la consulta de psiquiatría de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, indiscutiblemente yo creo que sí. Tenemos casi que hasta desbordado, podría decir yo un poco, este tema de las consultas y como todos los cuestionamientos alrededor de signos, síntomas, comportamientos alterados y demás entre niños, niñas y adolescentes. Y de hecho incluso nosotros como psiquiatras generales tenemos que muchas veces acercarnos de primera mano a la atención inicial de este grupo poblacional, claramente después refiriéndolo a nuestros colegas subespecialistas, pero es un indicador que la consulta sí ha aumentado entre este grupo poblacional. Claro, y ahora después de pandemia han surgido inclusive condiciones que no teníamos muy presentes, ¿no? Entonces ha aumentado, a veces pasábamos por alto que los chicos pudieran tener depresión, cutting, sintomatología psicótica, intentos de suicidio, ha aumentado la toma de medicamentos entre los chicos. Entonces sí es importante que hablemos sobre estos temas, porque estos temas son los que les van a permitir a ustedes como padres detectar las banderas rojas, que es algo de lo que vamos a ir conversando a medida que vayamos hablando, las banderas rojas que ustedes como padres o como educadores pueden ir identificando en las poblaciones, en los niños pequeños, nuestros escolares, nuestros adolescentes, para que ustedes puedan ir previniendo y tomar la decisión de acudir bien sea a psicología o a psiquiatría si es necesario. Entonces, pues yo creo que podríamos empezar hablando como de las primeras edades, ¿no? Pues lo que uno se da cuenta, ¿no?, es en este proceso como de identificar la sintomatología psiquiátrica en niños, niñas y adolescentes, es que lo más frecuente en las primeras edades de la infancia tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo o con otras cuestiones dentro del grupo familiar, ¿sí? Es lo que fundamentalmente uno ve, y los trastornos del neurodesarrollo son situaciones que a veces son difíciles de diagnosticar o que se pasan por alto, no son difíciles de diagnosticar, porque todo el mundo puede darse cuenta cuando un niño está inquieto o cuando un niño no habla. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos que empiezan desde la infancia y se pueden cronificar en el tiempo. Son ¿qué? El trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos de la locomoción, del lenguaje, los trastornos específicos del aprendizaje, y son diagnósticos que son comórbidos, o sea, se juntan y muchos niños pueden tener varias de estas condiciones. Son condiciones que uno se puede dar cuenta desde el grupo familiar, pero también desde el colegio. Los profesores son muchas veces los primeros que se dan cuenta de que los niños no... y la discapacidad intelectual, se me olvidó decirlo. Los profesores son muchas veces los primeros que se dan cuenta que un niño puede tener una condición médica. ¿Qué puede ser? Un niño que no se concentra, un niño que no aprende, o que lo que se le explica rápidamente se le olvida. Es un niño impulsivo a veces, un niño que a veces le cuesta interactuar con otros niños o que tiene dificultades para adquirir el lenguaje, eso en edades previas. Son cosas que ustedes como padres
deben tener en cuenta, y eso cae en el terreno de la prevención, porque los trastornos del neurodesarrollo que ustedes han visto, que en muchos de nuestros videos lo hemos mencionado, si un trastorno del neurodesarrollo se detecta a tiempo, es mucho lo que psicoterapéuticamente se puede lograr. Entonces es importante que en la primera infancia nos demos cuenta de ese tipo de situaciones. A veces como educadores, los educadores, ¿qué problemas te has encontrado tú que a veces los educadores manifiestan con respecto a este tipo de situaciones? O sea, tanto en la infancia como en la adolescencia, como con qué barreras se encuentran a veces. Sí, y creo que es muy importante, antes de centrarme en el maestro como tal, relevar un poco lo que estás diciendo, porque por las dinámicas de pronto de vida que hoy en día tenemos, los niños están al cuidado, muchas veces sí de sus padres, pero también otras veces de pronto de la abuela o de un cuidador externo. A veces tienen que ingresar a la vida escolar de pronto en etapas muy tempranas. Entonces esta información definitivamente que es importantísima para todo el que esté en contacto con el niño, de tal forma que pueda hacer esa aproximación a que algo no anda bien o que algo puede generar sospecha y poder hacer, digamos, como esa remisión. Efectivamente, digamos, desde el punto de vista del maestro, bien sea del jardín, del preescolar o ya a nivel de un colegio, etcétera, sí encuentra uno algunas necesidades de orientación frente a alteraciones del comportamiento de los niños, ¿no? Entonces, preguntas que frecuentemente nos hacen es que vemos que no aprende igual que los otros, es que vemos que de pronto está retraído, aislado, que no está en esa interacción habitual que de pronto es como el común denominador dentro de un aula de clase, dependiendo del grupo etario, dependiendo pues de la edad específica del niño. A veces también hay cuestionamientos frente a la disciplina, por ejemplo, las dificultades para seguir normas, para seguir algunas indicaciones, el mismo desarrollo, el mismo desempeño como tal, pueden ser algunos de los cuestionamientos que los maestros muchas veces hacen. Y claro, a veces ya van con cosas mucho más particulares, ¿no? Este niño no se integra con el resto de sus compañeros, o este niño le golpea a sus compañeritos, o quizás de pronto los otros chicos en el salón lo rechazan un poco o no se meten con él por X o Y circunstancia que puede ser como eso que esté generando ese problema. Y algo muy importante y que frecuentemente nos consultan, y no solamente los maestros, sino también a veces los padres o los acudientes o los cuidadores, que como decíamos puede ser una abuela, puede ser un abuelo, puede ser una tía, etcétera, es como a veces los niños han avanzado en algunos desarrollos y de repente se empiezan a regresar, a retroceder. Entonces el niño que ya controlaba esfínteres o que avisaba para ir al baño, etcétera, y de repente eso empieza otra vez a echar hacia atrás. O el niño que ya tenía un desarrollo del lenguaje, una participación, una interacción, y de repente se empieza como a regresar, como a quedar en etapas previas. Y ahí muchas veces son como algunas de esas banderas rojas o como de esas preguntas o motivos de consulta que a veces los profes o los cuidadores nos pueden sugerir, y que muchas veces, y en eso tú eres mucho más experta que yo, pues van orientando hacia una posibilidad tal vez ya de un perfil diagnóstico mucho más específico. Pero creo que sí vale la pena relevar el mensaje de que todos los que somos cuidadores de alguna manera debemos estar alerta frente a ese tipo de cosas. Y ya hablando específicamente de lo que me comentaste en el marco de la escuela, del colegio, del jardín, estos aspectos que acabo de mencionar tal vez son algunos de los más frecuentes. Claro, y una cosa importante que hay que tener en cuenta es la aceptación, ¿no? A veces lo que nos encontramos es que muchos padres frente a la posibilidad, o docentes frente a la posibilidad de que un niño pueda tener algo, empiezan como a minimizar la situación, como eso después lo logra, eso después lo alcanza, mi primo era así, mi hermano era así, yo cuando era niño era así. No. Tengamos paciencia, va a mejorar. Eso hoy en día cada niño es diferente, no. Hay unos hitos del neurodesarrollo que son comunes a todos los niños y que tienen un tiempo específico de ser alcanzados, más o menos 1 mes, 2 meses, o sea, tienen como un rango que se puede esperar, pero hay otros momentos en los que ya cuando el niño pasa ciertos momentos de la vida, tiene que alcanzarlos, por ejemplo, caminar, hablar, ¿sí? Interactuar. Hay cosas que son inherentes al desarrollo humano, ¿sí? Entonces no podemos minimizar lo que a un niño le pasa, porque a veces que a un niño le pase algo, como padres nos confronta, ¿sí? Con como, ¿será que mi hijo es diferente? ¿Será que mi hijo tiene algo? Y
Acá lo importante no es si su hijo es diferente, es si su hijo es diferente, es importante tratar esta situación a tiempo para que pueda salir adelante, y si va a haber alguna diferencia, tratar de que esa diferencia sea lo menos posible con respecto a los niños de su edad. O puede que no haya una diferencia si usted le ayuda a salir adelante. Entonces eso también es importante. No solo es que seamos detectores de esa situación, sino que si lo vemos, porque muchas mamás se dan cuenta, no, mi niño no habla, mi niño hace tal cosa, mi niño hace tal otra. Si nos damos cuenta, aceptarlo, reconocerlo y buscar ayuda. Eso es una de las cosas que a veces nos encontramos mucho, que no hay aceptación. Algo que es importante, María Elvira, es que, claro, no todos debemos ir al mismo ritmo, ¿no? Hay algunos que de pronto van a un ritmo más acelerado, otros de pronto a un ritmo un poco más lento. Pero lo que tú dices es muy importante. Hay cosas que tienen que suceder y tienen que suceder. Y hay unos tiempos de pronto permitidos, pero fijémonos que son tiempos estrechos, ¿sí? Entonces a veces esa permisividad, esperemos un poquito, tengamos paciencia, pronto va a venir ese cambio, pronto lo va a lograr, pues puede también ponernos en una situación de dilatar la intervención, ¿sí? Entonces, si bien hay que entender que hay algunas situaciones de diferencia, porque no todos son exactamente igual, y pues debe ser así, ¿no? Debe existir algún grado de diferencia, y es entendible y es permitido. Tampoco podemos ser exagerados o de pronto un poco generosos en esa situación, porque quizás empezamos de pronto a evitar hacer una intervención oportuna. Y como tú lo dijiste, cuando entramos a tiempo, cuando empezamos a hacer una terapia, cuando empezamos a hacer un tratamiento específico de cualquier índole, porque hay muchas opciones, seguramente que los avances van a ser mucho más significativos, ¿sí? Y esto, hablando hoy de prevención, es básico para todas las cosas en salud, para todas las cosas en medicina. Lo que se detecte a tiempo tiene una intervención oportuna y un resultado mucho más favorable. Claro. Entonces, que eso también sea hoy un mensaje importante para todos. Seguramente sí, hay que tener una observación progresiva de las cosas, pero que no se nos vaya hacia allá un extremo de pronto muy permisivo, que nos evite entrar a tiempo a hacer una intervención que puede ser vital y fundamental para cambiar el futuro de ese chico. Y pues importante que vayan haciendo sus preguntas, es importante que vayamos construyendo conocimiento juntos. Una cosa importante también a la hora de detectar esto y poder prevenir y ayudar a nuestros chicos, no solo es darnos cuenta también, sino ponerles atención. Hoy en día, con el advenimiento de la tecnología y que el celular y que estamos en el computador, nosotros los adultos que rodeamos a los niños, a veces lo que ocurre es que estamos inmersos en el mundo virtual y se nos están pasando por alto cosas que están a nuestro alrededor en el contacto con el niño. Los niños también crecen en función de los estímulos. Exacto. Si a los niños se les estimula, se les mira, se les juega, se les sonríe, los niños crecen y van dando la talla de lo que uno les va pidiendo, exigiendo, de la integración. Si los niños pueden tener comida, ropa, educación, pero si al niño no se le mira, no se le apoya, no se interactúa con él, no se le habla, no se le estimula, el desarrollo de un niño que no está correctamente apoyado en su neurodesarrollo, estimulado en su neurodesarrollo, no va a ser igual al de un niño que sí está adecuadamente estimulado. Entonces no solo es detectar, también es ponernos la 10 para apoyar a los niños, mirarlos y no estar tan pendientes de otras cosas del exterior. Es lógico, hoy en día el mundo está como hiperconectado, hiperestimulado. Nosotros todo el tiempo estamos frente a una pantalla, bien sea computador, tablet, celular, cualquier cosa, pero los niños también dependen de nuestra atención, de nuestra mirada. Los niños avanzan cuando uno les juega, cuando uno les habla, aprenden afectivamente de cómo nosotros nos comportamos. Y si logramos eso, los niños también se ven estimulados y podemos dar lugar a que los niños puedan tener un desarrollo adecuado y pasar a las diferentes etapas como la preadolescencia, la adolescencia y la adultez temprana de manera adecuada, porque digamos que este advenimiento de condiciones de salud mental es un conjunto de todo, no solo es la pandemia, es la modernidad, es el cambio de los paradigmas, es todo en general. María Elvira, y tocaste un tema súper importante, y en educación, que es algo de lo que yo hablo mucho, es fundamental, y es jugar, ¿sí? Porque a través del juego se logra el aprendizaje, la interacción, la vivencia, la experiencia, muchas cosas. Y a veces, con el uso exagerado de la tecnología, de los dispositivos, etcétera, pues se nos ha olvidado jugar.
Y se nos ha olvidado poner a nuestros niños a jugar y se nos ha olvidado jugar con nuestros niños. Y fíjate que a través del juego muchas veces uno puede detectar esas alteraciones, ¿sí? Entonces, qué bueno que estemos conversando sobre esto y retomemos un poco conceptos, entre comillas, digámoslo así, muy básicos como el del juego. Porque alguien dirá, pero mire, de pronto no somos expertos, tal vez el ojo amoroso de mamá o de papá no nos permite ver ciertas cosas alteradas en nuestros hijos, o quizás no tenemos como esa finura diagnóstica que pudieran ustedes tener como especialistas y demás, y es cierto y es entendible, pero a través de labores tan básicas como el desempeñarnos en un parque, el utilizar el columpio, el rodadero, la arenera, etcétera, el interactuar con otros niños, el correr junto con papá, junto con mamá, etcétera, le puede dar muchas luces a ese padre, a esa madre, a ese maestro, a ese cuidador de ese niño, cómo se está desarrollando en esos pequeños entornos. Entonces también un mensaje que me parece importante dejar, hoy estoy aquí como dejando muchos mensajes, pero esa es la idea, desde la prevención, pues es volver a jugar. ¿Sí? Y es jugar y es darle importancia al juego. Pero, claro, alguien dirá, no, pero juegan en la tableta, juegan en el computador, juegan en el dispositivo. Sí, pero hay que volver a esos juegos básicos, a esos juegos de pronto un poquito, como les decía, del parque, de la arenera, donde veamos, por ejemplo, esa motricidad fina, esa motricidad gruesa, esa interacción, esa comunicación y otra serie de herramientas de desarrollos y desempeños que tienen que tener los chicos y que van notando de alguna manera cómo está su estado de salud y su crecimiento, evolución, desarrollo y demás. Creo que ese es algo bien interesante. Claro, y es importante tener en cuenta que el juego va evolucionando a lo largo que los niños van creciendo, ¿no? Es importante tener en cuenta que al principio los niños juegan con sus manos, con su boca, después van adquiriendo un juego más de orden imaginativo. ¿Sí? Un juego en el que ellos van recreando cosas. Por eso, ahí retomamos lo que dice el doctor Torres. ¿Por qué no los dejamos jugar con una tableta? Porque es que en la tableta o en los juegos que están establecidos ahí ya todo está predeterminado. Diferente a si un niño coge los diferentes cubos y arma un castillo y va construyendo algo que va saliendo de su imaginación. Eso va estimulando el proceso cognitivo. La tableta no hace eso, ¿sí? Los elementos electrónicos no hacen eso, porque impiden que el niño vaya construyendo un proceso en capas de la imaginación, ¿sí? Entonces, por eso, eventualmente podrán jugar una que otra cosa con los elementos electrónicos, pero no es lo ideal, porque ese tipo de elementos lo que hacen es coartar la imaginación del niño, ¿sí? Y si se coarta la imaginación, se coarta el proceso de lectoescritura, de interacción social, de lenguaje hablado. Entonces todo esto es muy importante, porque es que cuando un niño va jugando también va hablando. Entonces dice, entonces el osito, y le vamos poniendo tal cosa, y vamos a tomarnos tal cosa, porque la señora tal cosa, vamos a salir a tomar té. Todo eso tiene un proceso, ¿sí? Y ahí el niño va recreando cosas, y va recreando cosas tanto consigo mismo como con los otros niños que va jugando, o con sus padres. ¿Sí? Entonces por eso es fundamental el juego. O sea, el juego pareciera simple, pero el juego tiene para nosotros los psiquiatras, el juego es fundamental. Un niño que juega es un niño saludable. Un niño que no juega, para nosotros, es un indicador de que su vida mental tiene algo que hay que empezar a investigar. Entonces, si ustedes ven que sus hijos no juegan de manera imaginativa, o que son niños que solo juegan y solo botan, eso son cosas importantes, ¿sí? No es solo que, él tiene el juguete y él lo agarra. No. Todo tiene como una forma de ser, y los papás lo pueden detectar. No tienen que ser máster en juego y en psiquiatría. No. Los padres lo perciben. Parte de ser padre o de ser humano es poder identificar las personas de nuestra especie si están marchando de manera similar a nosotros. Y un niño que juega es un niño que aprende, ¿sí? Entonces también darle la importancia al juego desde el punto de vista del desarrollo de conocimientos, y no solamente como desde lo intelectual, sino también es ese aprendizaje social, ese aprendizaje relacional, ese desarrollo de habilidades comunicativas, de muchas destrezas que se adquieren a través del juego. Y como tú lo decías, sin necesidad de tener un título en juego, sino simplemente desde lo observacional, desde el compartir, ahí se pueden obtener muchos datos que pueden ser necesarios para intervenir si corresponde. O por el contrario, si se ve todo
desde lo positivo, pues para incentivar, para motivar y para que de ahí se deriven esos talentos, esas habilidades, esas aficiones, esas destrezas que los chicos nos pueden estar demostrando a partir de eso, del juego. Muchos talentos se encuentran ahí, exactamente. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué papel juegan las redes sociales en la salud mental de los niños y los adolescentes? Bueno, eso es un universo, ¿no? Eso es un universo importante porque hace 20, 30 años no teníamos redes sociales, no sabíamos que las primeras redes sociales fueron que el Messenger, los correos y así nos comunicábamos, el mail, pero en la medida del tiempo, más o menos en unos 15 o 20 años, han habido como una avalancha de intercomunicación, redes sociales, Facebook, Instagram, Messenger, TikTok, WhatsApp, que nos dan la oportunidad de acceder a mucha información en muy corto tiempo, ¿sí? No solo a nosotros como adultos, sino a los niños y a los adolescentes. Y a veces saber mucho no significa que sea positivo, o no, saber mucho no significa saber más, ¿sí? Entonces, las redes sociales son algo que hoy en día pueden servir muchísimo para el aprendizaje de los chicos si lo sabemos manejar de manera adecuada. Pero sí ha generado una serie de problemas que nos damos cuenta hoy en día. Y es que, por ejemplo, a raíz de esto, y uno lo ve mucho, los chicos tienen ahorita una muy baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un celular, todo lo que yo quiero accedo rápidamente. Entonces cada video de YouTube yo pongo el dedo y ahí voy buscando y voy buscando. Es llamativo que hay algunos niños que son capaces de encontrar el video que quieren y reproducirlo varias veces y buscar otros de las mismas características sin saber leer ni escribir. Entonces eso es una cosa muy, muy llamativa porque ha estimulado a los niños de una manera que no conocíamos. Pero eso también hace que, si bien es cierto, los niños son muy inteligentes y se van dando como la maña, como se diría, o se van dando la tarea de lograr ese tipo de cosas, también nos estamos dando cuenta que cuando un niño no encuentra algo rápidamente, se molesta y se torna irritable de una manera muy intensa. No es raro que ustedes como padres o como las personas que andamos por ahí hayamos visto niños que hacen pataletas en la calle apenas tú les quitas el celular y los pones a comer. Es decir, apenas tú les bajas la velocidad del pensamiento y tú lo sientas tienes que comer, el niño se te pone muy bravo, se te bota al piso y te quiere arrancar el celular. ¿Por qué? Porque ya el cerebro del niño está estimulado a un ritmo específico. Por eso es que los niños no deben utilizar ciertos elementos electrónicos antes de ciertas edades, porque el cerebro se empieza a configurar a un ritmo al que no está acostumbrado. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que las redes sociales, los jóvenes y los niños tengan acceso a las redes sociales a una edad específica. Hoy en día sabemos que muchas de las redes sociales han permitido que los niños y los adolescentes sean víctimas de situaciones como el grooming, que son adultos que empiezan a manipular a los niños y los empiezan a utilizar para lograr cosas que en últimas tienen un fin sexual. Los chicos terminan involucrándose en situaciones de sexting y de ciberbullying cuando se ven involucrados en este tipo de situaciones. Entonces, las redes sociales pueden ser muy útiles. De hecho, esto es una red social. Estamos compartiendo acá conocimiento y si lo usamos bien, mucho nos puede ayudar muchísimo. Pero los chicos sí debemos protegerlos de las redes sociales porque ellos no entienden la dimensión. Muchas veces le dicen a uno, ay, pero ¿por qué molestas? Eso no va a pasar nada. Eso no va a pasar nada, eso no va a ocurrir nada. Es que tú le pones mucho problema, mamá. Eso no es. Así es. Es así, entonces los papás frente a este tipo de situaciones a veces quedan como sin piso, pero lo que ustedes están haciendo como padres previniendo es muy importante, porque hoy no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Así como hay personas formadas o como ustedes padres que están propendiendo por el bienestar de sus hijos, hay gente que no. Hay gente que utiliza este tipo de redes para acceder a los menores porque son más vulnerables, ¿sí? Y si a veces a uno de adulto lo pueden estafar, ahora porque no van a hacerle daño a un niño. No, y está absolutamente documentado todo este tema de agresiones sexuales, mala utilización de la información, todo el tema también muchas veces de exposición de la vida de los chicos a partir de lo que han compartido y que después ha repercutido en su relacionamiento en el colegio o en otras áreas donde incluso hemos tenido casos de depresión, de intentos de suicidio y demás derivados un poco, por ejemplo, de este tipo de conflictos que se presentan al compartir
compartir ciertos datos o cierta información. Entonces, por supuesto que sí hay que tener una alerta frente a eso. Y hay dos cosas adicionales que yo quería decir, María Elvira, y es que recordemos que las funciones sustantivas de los medios de comunicación son claramente comunicar o informar. También está la parte de entretener o divertir, y muy importante el tema de educar. Esas tres son tareas básicas de los medios de comunicación, donde de alguna manera pues se integran este tipo de herramientas de las que estamos hablando. Pero como padres, como profesores, como personas responsables, también tenemos que cuestionarnos la calidad de la información, por ejemplo, a la que están accediendo nuestros niños, niñas y adolescentes, porque no siempre es una información veraz, no siempre es una información con un sustento científico y demás, lo cual puede favorecer confusiones, toma inadecuada de decisiones o incluso hasta adquisición de ciertos comportamientos o de ciertos constructos que de golpe no les aporten tanto, sino por el contrario empiecen otra vez ahí como a generar disturbios en su emoción, en su pensamiento y posteriormente en su conducta. Entonces eso es importante y es algo que desde la prevención, como padres, profesores, acudientes, médicos y demás, tenemos que chequear la calidad de la información, entre otras cosas porque muchas de los contenidos vienen con humor. Sí, claro. Y ese humor, hago las comillas, pues muchas veces de humor no tiene nada, ¿sí? Y más bien detrás de lo que se plantean es cosas que pueden ir como propendiendo por el irrespeto, por no aceptar la diferencia, por transgredir normas, límites, y se convierte en un chiste, y como es chistoso, entonces lo celebramos, y como lo celebramos lo hacemos parte de la vida, y resulta que no es el deber ser, ni es el camino correcto ni el adecuado, sin olvidar todo este tema de la influencia de estereotipos, de modas y de modelos que también pues tienen un influjo importante en quienes acceden a esta información, ¿no? Entonces creo que sí es un tema bien importante, casi que da para otra reunión de estas, donde sin satanizar las cosas, sí es importante orientarlas, ¿no? Para un adecuado uso, para una adecuada utilización, para llegar en el momento correcto dependiendo de la edad, y muy importante, una adecuada selección. Y parte de esa selección tiene que ver también con el hecho de que los acompañemos. Exacto. ¿Sí? De que veamos ciertos contenidos con ellos para saber a qué contenidos están accediendo, qué programas de televisión están viendo, ¿sí? Hay chicos que a veces me dicen, no, es que mi papá no me deja ver anime porque tal cosa. Si usted siente que hay programas de esos que su hijo no debe ver, lo importante es que usted también vea por qué no los debe ver. Una de las cosas que hace que los chicos no le crean mucho a los padres es que los papás no sepan de qué les están hablando. Como, es que eso es malo, pero no saben por qué es malo porque nunca han visto el programa, nunca han visto el video, nunca se han concentrado en eso. Es como el voz a voz que dice que es malo. Cuando ya un niño va creciendo, y sobre todo los niños de hoy en día, es importante explicarle por qué es malo. No todo es susceptible de ser explicado, pero por ejemplo en cuanto a esto de temas, programas de televisión, redes sociales, sí es importante explicarle a los chicos por qué no debería ser así. Y es una pregunta que a mí también me ha surgido y me gustaría que de pronto la gente también nos comente con respecto a cosas que tienen que ver con la actualidad social, la actualidad, guerras, Ucrania, Gaza, reformas. ¿Es importante que los chicos las vean o no? Yo soy partidaria de que sí deben ver, porque la idea es como que la gente sepa en el mundo que está, y que a veces somos privilegiados, pero que también eso nos obliga a dar, ¿sí? Pero hay gente, exacto, y a ser responsables con lo que tenemos en nuestra vida. Pero hay gente que considera que no, que los niños a cierta edad hay cosas que no deberían ver. Pues yo digo que vivimos en Colombia, entonces hay que ver cosas, ¿sí? Pero no sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto? Bueno, sí, yo creo que también es importante estar informados, conocer las realidades, pero creo que ahí el ingrediente adicional es el acompañamiento. Exacto. ¿Sí? Porque no es lo mismo cuando yo lo veo solo a cuando lo veo con papá, con mamá o con quien quiera que represente esa figura orientadora, a quien yo le pueda hacer una pregunta, ¿sí? Y me explique, e incluso con quien pueda de alguna manera hasta controvertir
controvertir o discutir desde lo constructivo lo que allí se está informando. Creo, y tú sabes más que yo de ese tema, pero pues que también hay que considerar el momento de la vida, ¿no? Pues claramente en una edad pues muy pequeña, no es ni siquiera el momento de estar uno sentado frente al televisor, sino más bien frente a los juguetes jugando. Pero ya en otros momentos de la edad, de la vida, con una edad un poco más adolescencial, preadolescencial incluso, sí se puede acceder a la información, pero creo que la clave del éxito está ahí, es en el acompañamiento. Y fíjate que ya con esta intervención varias veces hemos dicho aquí la importancia del acompañamiento, del no estar solos, del que orientemos, del que tengamos con quién discutir ciertas cosas, ¿no? Entonces realmente hay que volver tal vez un poco a cosas muy habituales, muy tradicionales, pero muy positivas también para poder construir, ¿no? Entonces creo que eso sería lo que yo opino ahí alrededor del tema. Estoy totalmente de acuerdo. El acompañamiento en muchas de las actividades de la vida, sentarnos a comer juntos, salir juntos como familia, viajar juntos como familia, eso es muy importante porque establece los lazos dentro del grupo familiar. Otra pregunta que nos hacen es: ¿qué recursos están disponibles para padres que buscan ayuda para la salud mental de sus hijos? Bueno, recursos hay varios, pues por ejemplo, es uno, ¿sí? Ir entrando, como dice el doctor Torres, a páginas que tengan contenido educativo que pueda ayudar a los padres. Está la página del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, que tiene un lenguaje muy simple que pueden los padres acceder y entender muchas cosas que tienen que ver con salud mental. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Protección Social, hay varias cartillas también que son para padres, no solo es para profesionales de salud, sino para padres también. Acceder al psicólogo, no crean, a veces los talleres de padres de familia de los colegios, a veces dejan la gente y dice: ay, domingo, taller de padres de familia, que mira, yo no tengo que ir por allá, tras de todo nos toca pagar la matrícula y ir por allá. El domingo. Sí, el domingo. ¿Sí? No, uno entiende que muchos papás están súper cansados, pero miren que hay en los talleres de padres de familia momentos en los que quienes van y brindan ese tipo de información le pueden dar a usted un tip o una cosa que a usted no se le había ocurrido con respecto a su hijo, o decir: uy, yo vi esto en mi hijo, ¿será que podría hacer esto? ¿Sí? Y eso siembra la alarma, eso es una bandera roja, eso es un clic mental que le sirve a uno como para poder generar una alerta que le pueda ayudar a apoyar a su hijo. Lo mismo los docentes, si un docente le hace a usted una observación, acéptela, ¿sí? Muchas cosas tienen que ver es con uno encontrar información adecuada, pero estar abierto a ella, ¿sí? Fundamentalmente eso. Algunas instituciones de salud mental, algunas agremiaciones científicas como tal, con su debida, digamos, trayectoria y con todo el aval que requieren, también ofrecen información que puede ser muy valiosa. A veces, por ejemplo, seguimos X o Y persona o X o Y tienda, pues simplemente porque nos gusta, y está bien, pero de pronto no nos aporta una información que pueda trascender en nuestras vidas o que tenga un contenido importante. Muchas clínicas, muchas instituciones educativas, algunas universidades también, entidades como EduCerebrix, entre otros, sí brindan ese contenido, y ahí pueden estar algunos de esos recursos a los que se puede acceder. Incluso tengo la experiencia donde no solamente está la posibilidad de ver lo que tienen, sino de hacer preguntas, ¿sí? Y de sugerir ciertos temas, lo cual pues también facilita que estas entidades pues puedan desarrollar esos contenidos que sean importantes para las personas. Entonces también vale la pena explorar, ¿sí? En esas redes, en los medios de comunicación, etcétera, lo que valga la pena para lo que estamos comentando, ¿no? Entonces eso también es un buen recurso. Claro. Otra pregunta acá es: ¿cómo puedo como madre fomentar? Mira, perdóname, ¿sí? María Elvira, aquí nos dicen Red Papás, ¿sí? Esos son algunos de los recursos que existen. Muchas gracias a quien nos da esa información, y claro, seguramente ustedes tienen datos que nos pueden compartir y que aquí podemos socializar, y bienvenidos sean, porque pues esto es construcción entre todos. Perdón. Bueno, y me haces caer en cuenta ahora que Jimmy acá nos colabora con esto de Red Papás. Nosotros tenemos unas guías que son las guías Detecte,
Las guías Detecte son aquellas, nosotros hicimos estas guías para padres, docentes y profesionales de salud, en las cuales hablamos de trastornos del neurodesarrollo. En la parte final de cada una de las guías hay diferentes links que los llevan a ustedes a diferentes páginas que les pueden servir para apoyarse en este tipo de estrategias. ¿Dónde están estas guías? En nuestra página de Ucerebrix, en la parte que dice escuela, ahí en la parte pueden descargarlas. Entonces ahí también hay otras estrategias, ahí también hay otros links que pueden ser muy útiles para esto. Entonces mira, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo como madre fomentar una comunicación abierta sobre sentimientos y problemas emocionales con mi hijo? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo porque una de las primeras cosas que uno como psiquiatra de niños y adolescentes nota o que los niños le manifiestan a uno es, mis papás no me oyen. Es que yo cuando les cuento algo a mis papás, ellos de una me regañan, ¿sí? Una de las cosas que yo a veces les recomiendo mucho a los papás es escuche, y muchas veces hay chicos que le cuentan a uno cosas que como papá usted va sintiendo una cosa que usted dice, yo le tengo que decir algo porque está en algo y yo le tengo que decir, pero es posible que en ese momento si usted entra en modo censura y usted le dice, y usted no será de los que anda en eso, ¿no? No me enteré yo que usted está andando con no sé qué. No. Cuidadito me llego yo a enterar que usted es de los que... Eso puede tener un sentido porque como papá, el sentido de un padre es la protección, claramente. Pero cuando usted hace eso, el chico se blinda. Y dice, yo no le puedo contar a mis papás porque un hijo sabe leer a un padre. Y un hijo sabe, mi papá se está poniendo bravo y se está dando cuenta que tal cosa. Entonces, usted lo que tiene que hacer es oírlo, dejar que el chico cuente todo lo que quiere contar y posterior a eso, sin exaltarse, haciendo acopio de mucha fortaleza, porque hay cosas que uno quisiera como saltar, pero usted se calma y después le dice, oye mira, yo estuve pensando de lo que tú me dijiste, yo estuve pensando esto y esto. Si tú tienes un amigo que está en esa situación, dile que tiene que buscar ayuda, o si tú eres tú el que está en esa situación y no me quieres contar, por favor, dime y lo que tengamos que hacer lo prevenimos. Cuando el chico siente que sus papás lo oyen, sabe que tiene a dónde acudir, ¿sí? Cuando un papá se cierra, el chico se cierra. Y si el chico se cierra es muy difícil poder intervenir, cosas que desde un principio podríamos prevenir. Y lo perdemos muchas veces. Porque no vuelve a consultar. Exacto, y como el chico se siente tan consternado, tan triste, tan tocado o está en una situación tan angustiante, lo que termina haciendo es buscando retroalimentación o conocimiento en personas que no saben. Exacto. ¿Sí? O en medios, ¿sí? Y que pueden haber medios como este, pues no vamos a decir que Ucerebrix es la única página que pueden consultar, o consúltenla bastante, pero no es la única, pero los chicos hoy en día no buscan este tipo de contenido porque ese tipo de contenido a veces es un poco más para adultos, pero van a TikTok, van a Instagram, van a páginas que no deberían ser, entonces la página es cómo cortarme y que mis papás no se den cuenta, cómo dejar de comer y que mis papás no se den cuenta. Si nosotros no le ponemos atención a nuestros hijos y nosotros de una caemos como de una a regañarlos, el chico se blinda, el chico no dice nada y después lo que termina sucediendo es que esta situación nos salta en la cara. Entonces a veces es mejor conversar, dejar que se abra, que cuente, y si podemos apoyarlo, hagámoslo, y si hay algo en lo que llamarle la atención, hacerlo, pero de una manera constructiva. A veces no es fácil como papás, porque a veces los papás uno los entiende y se les salta el bloque porque uno dice, pero es que... Pero si uno hace esto de manera contenida, es posible que su hijo le siga contando más cosas y más cosas y más cosas. Y el día de mañana usted no tiene que enterarse por otros de algo que su hijo hizo. ¿Sí? Eso es muy importante. Sí. De pronto, solo para agregar un poquito, es como aplicar los principios de la comunicación asertiva, que casi que como tema también nos da para otro espacio de conversación. Pero sí, esta situación de escuchar, pensar y después sí hablar, y en el hablar poder utilizar un lenguaje amable, de pronto sin tantos juicios, con un tono de voz agradable,
amable, etcétera, pues son algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a hacer ese proceso de comunicación con los chicos. Siempre como dejando claro que hay un espacio para que lo hagamos, que yo te puedo escuchar, que tú me puedes escuchar también a mí, que podemos compartir. Pero fíjese que volvemos a algo de lo que ya hemos hablado. Hay que propiciar esos espacios, porque como se nos han olvidado esos espacios, mire, a veces estamos dentro de la misma casa y nos mandamos un WhatsApp de una habitación a la otra o de un piso al otro, del comedor a la sala. Hasta allá hemos llegado. Entonces, por supuesto que en esas tendencias un poco a veces frías, porque se convierten en algo frío, pues perdemos esos espacios de interacción, de sentarnos de verdad con nuestro hijo, con nuestra hija, a conversar de su problema, de su situación, incluso con una pregunta que vamos a desarrollar más adelante, por ejemplo, de cosas que estén pasando y que nos generen angustia como padres y que también de pronto le generen angustia a los chicos y lo podamos conversar. Entonces, tal vez otra sugerencia para quien nos preguntó esto es esos principios de la comunicación asertiva. Nunca van a sobrar y creo que siempre van a ser unos buenos aliados. Recuerden también que dentro de esto de la comunicación asertiva podemos decir sí y podemos decir no. Y tanto decir sí como decir no está bien no hay ningún inconveniente porque podemos tener posiciones diferentes. Solo que hay que aprender a decir cómo, cuándo y dónde ese sí y ese no. Entonces eso es muy importante. Y claramente una cosa es hablar, conversar y construir y otra cosa es discutir, ¿cierto? Y destruir, que es muy diferente y que es a donde no tenemos que apuntar. Exactamente. Una pregunta acá que es súper fundamental y es una cosa que preocupa mucho a los padres hoy en día y es, esta semana otro adolescente intentó suicidarse en el centro comercial Titán Plaza. Eso me evoca al caso de Sergio Dorrego. ¿Es realmente cierto que hablar del suicidio incita a duplicarlo? ¿Nosotros qué podríamos decir? Que no. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. No, el suicidio hay que hablarlo. Las cosas que no se ponen en palabras tienden a cronificarse. Como papá, yo sé que para un papá es muy doloroso pensarse o solo enfrentarse a la posibilidad de que un hijo pueda hacerse daño. Es de las cosas más demoledoras que le puede pasar tanto a un padre como a una familia. Pero la única manera que podemos prevenirlo es ponerlo en palabras. Decirle a su hijo, ¿estás triste? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo que sea me puedes contar. No tiene que ser en tono de regaño, o sea, tiene que ser salir a un centro comercial, mira, nos tomamos tal cosa, yo a tu edad sentí tal cosa, a veces yo tuve un amigo que le pasó tal otra, poner las cosas en una realidad y aterrizarla, ¿sí? Porque a veces los papás en su temor ponen las cosas o muy lejos o afuera. No, acercar la situación, hablar de, no, sí, a veces y tu primo tal cosa le pasó y estuvo triste, pero podemos buscar un psicólogo, un psiquiatra, si hay necesidad de hacerlo, lo hacemos. Esto es muy importante, ¿no? Porque hoy en día cada vez nos enfrentamos a intentos de suicidio en adolescentes cada vez más frecuente y cada vez a más temprana edad. ¿Sí? Entonces cada vez a más temprana edad los chicos están contemplando que la alternativa es morirse, y la verdad lo que nosotros vemos como psiquiatras es que cuando una persona opta por el suicidio, en realidad la esencia del suicidio, no sé si César esté de acuerdo conmigo, no es morir. Las personas no sienten que morir pueda ser una solución, es como dejar de sentirme mal, salir de un problema que me está costando mucho manejar, salir de una situación que me duele, que me cuesta trabajo transitar, de no vivir una ansiedad que ya no quiero vivir, o no tener dificultades con mis papás si no me entienden. Si tú como adolescente a veces sientes que tus papás no te entienden, también hay otros espacios. Psicólogos de los colegios, los docentes, diferentes personas, los equipos de salud mental, ¿sí? Entonces es muy importante hablar del tema. El suicidio es algo que debe hablarse. De hecho, tenemos por ahí un hashtag famoso, ¿no? Que es preguntar es prevenir, ¿sí? O prevenir es preguntar, como lo queramos utilizar. Lo que realmente pues nos invita a eso, a que este es un tema que aunque es doloroso, pues hay que hablarlo, ¿sí? Porque definitivamente si no se habla, pues no se conoce, ¿sí? Y qué doloroso es, y yo lo veo en mi práctica con adultos,
cuando de pronto los papás nos consultan, mire, nunca supe que mi hijo estaba pasando por esta situación, nunca supe que estaba tan afectado por X o Y circunstancia, no me había enterado que por su cabecita había pasado, por ejemplo, esta opción de no vivir, no sabía que se estaba haciendo daño, bueno, cantidad de cosas, y claro, esto aumenta ese dolor, aumenta esa angustia de ese papá, y cuando miras hacia atrás, pues de golpe lo que nos faltó fue justamente eso, ¿no? Preguntar, hablar, de pronto un poquito indagar alrededor de cómo te sientes, qué está pasando, etcétera. Entonces definitivamente, como dijimos anteriormente, es un no rotundo, ¿sí? Y este es un tema que tenemos que siempre pues tener como presente, ¿no? Y que aunque nos duela y no queramos casi que ni hablar de él, porque sigue siendo un tema escabroso, ¿no? Sí, sigue claro. siendo un tema incluso tabú, etcétera, pues es una realidad, como dice la doctora María Elvira, con un agravante, y es un aumento de frecuencia en edades muy tempranas. Y otro fenómeno que yo he visto es también a veces con un grado de letalidad cada vez mayor o más complejo, ¿sí? Claro. Lo que también nos debe hacer cuestionar de un poco de dónde sale la información para llegar a considerar y a ejecutar ese tipo de acciones, ¿sí? Y tengo que decirlo, María Elvira, muchas veces es de redes sociales, de páginas abiertas de la red o de cualquier acceso no adecuado, no profesional, no científico, que lleva a que los chicos tengan este tipo de información. Entonces creo que es una pregunta muy importante, y muchas gracias a quien nos la planteó, porque sí debe ser un mensaje que tiene que quedar acá, donde todos, como decías tú hace un rato, nos pongamos la 10 frente a este tema, frente a esta problemática, y actuemos de conformidad. Eso es súper importante. Nos preguntan acá otro tema muy importante, y es que este live nos daría para horas y horas de conversación. Dice, ¿cuáles son los efectos a largo plazo del trauma infantil en la salud mental? Eso es un universo, ¿no? Es un universo, porque el trauma genera cambios a nivel neurobiológico que terminan generando inclusive condiciones de salud mental a largo plazo. El abuso, el maltrato, la violencia intrafamiliar, la pobreza extrema, cosas de esas características generan cambios neurobiológicos, afectan el desarrollo de la corteza y hacen que los niños que se han visto sometidos a trauma desde la infancia tengan inclusive unos puntos de coeficiente o un nivel cognitivo que está por debajo a veces de los niños de su misma edad. ¿Eso qué significa? Que debemos propender por la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, y tratar de protegerlos al máximo de todo ese tipo de situaciones. Hay situaciones de las que no los podríamos proteger. Uno tiene que dejar que los niños vayan al colegio, que vayan al parque, que interactúen, pero hay cosas que son totalmente prevenibles. Por ejemplo, el maltrato, la violencia intrafamiliar, que los niños estén desescolarizados, cosas que tienen que ver con que nosotros los adultos protejamos su ambiente social y hagamos que los niños tengan una calidad de vida adecuada. ¿Sí? Hoy en día eso se le llaman eventos adversos de la infancia, y está descrito que afectan totalmente el desarrollo posterior de los niños, disminuyen su calidad de vida, aumentan el riesgo de pobreza, aumentan el riesgo de cronificación de condiciones de salud mental, y aumenta inclusive la posibilidad de criminalidad en la edad adulta. Muy importante. Sí, eso es muy importante. Muchos de los pueblos que tienen, o sea, pueblos entendidos como naciones, que tienen mayor índice de criminalidad, se relaciona directamente con la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Eso está descrito, ¿sí? En los países en los que hay acceso a proteínas de alto valor biológico, educación para todos, recreación y salud para todos, la criminalidad no se da a un ritmo como el que se da, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, África y otras el sudeste asiático, en algunos países o en regiones donde hay ¿cómo les digo yo? Donde hay un mucho mayor riesgo de que un niño sufra trauma complejo, digámoslo así. Entonces sí es muy importante que propendamos, o sea, el trauma o ese tipo de condiciones van de la mano con la salud mental de los niños, y que los protejamos de ese tipo de situaciones no solo los ayuda a ellos, sino nos ayuda a todos como país. O sea, inclusive hasta nuestro desarrollo depende de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes.
Y una cosa importante, doctora María Elvira, es que cuando hablamos de calidad de vida no estamos hablando de riquezas, no estamos hablando de opulencias, no estamos hablando, pues, mejor dicho, de vivir casi que como si estuviéramos en un palacio, ¿no? No. Calidad de vida es tener los accesos mínimos y básicos que comentó la doctora ahorita, pero calidad de vida también es ese tiempo de compartir, ese tiempo de familia, ese tiempo de escucha activa de padres hacia hijos y viceversa, esa recreación. Y no es necesario irse pues al parque más espectacular de diversiones a nivel... Exacto, sí. Yo no iba a decir nombres propios, pero exactamente, sí. Y pues en el parque de la esquina, sí, claro, donde hay 3 columpios y un rodadero, pero donde se puede pasar una tarde maravillosa y donde se puede divertir y donde se puede reír y se puede comer un cono, una paleta, lo que sea. Y eso es calidad de vida. No necesariamente implica gastos exorbitantes ni costos altísimos, porque cuando uno habla de calidad de vida, yo tengo por ahí una charla alrededor de ese tema, calidad de vida y bienestar, siempre sale como la discusión, no, pero es que no hay recursos, pero es que eso es muy caro, no, pero es que salir es imposible. Salir al parque no cuesta. Sí, ¿no? ¿Sí? O no cuesta mucho. Además, pues, de las ganas y de la pinta adecuada para salir y querer hacerlo, no necesita otro recurso adicional. Ya si quiere compartir un helado o no sé, un picnic o cualquier otra cosa, es algo adicional, ¿sí? Pero ese rato no vale mucho desde el punto de vista económico, pero tiene un valor emocional maravilloso, ¿sí? Entonces tiene una trascendencia en la vida de las personas que es inigualable. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Cuando hemos ido a un restaurante y hemos comido riquísimo, bueno, muy chévere también, rica la comida, el compartir, etcétera. Pero cuando nos hemos sentado simplemente a conversar en la esquina de la casa, o en el parque o en el transporte muchas veces, y nos reímos a carcajadas, recordamos el pasado, compartimos un rato, eso no tiene precio, ¿sí? Y sí nos proporciona un momento muy importante. Entonces, ojo con eso, porque no es necesario pensar en grandes riquezas o en grandes inversiones para darles esa calidad a nuestros chicos. Y otra cosa importante, María Elvira, y es que aún entrando en la discusión desde lo económico, también hay que reconocer que hay muchos accesos sociales que favorecen a las personas que tienen mayores dificultades en ese sentido. Entonces también hay entidades y otros recursos que pueden también apoyar a quienes de pronto sí están en una condición de vulnerabilidad mayor por pobreza, por desempleo, etcétera, y que no le pueden propiciar esas herramientas o esos recursos a sus hijos. Pero a pesar de eso, no es algo que no se puede hacer, ¿sí? Y también hay recursos externos que pueden apoyar esa situación. Claro. Y de la mano de eso que tú mencionas, mira esta pregunta: ¿qué puedo hacer si ya identifiqué algunas banderas rojas en mi hijo adolescente, pero él no quiere aceptar la ayuda profesional y tratar el tema? Siguiendo la línea de lo que el doctor Torres menciona, la primera opción para que su hijo acceda a ese tipo de cosas es que usted lo acompañe. Volvemos al punto del acompañamiento. Un chico solo acepta ir donde sus papás le generan la confianza de ir. Si usted como padre acompaña a su hijo, está con él se va a sentir en confianza, le va a comentar y el niño va donde el papá le dice que vaya. ¿Sí? Porque un niño que confía en sus papás dice, listo, mi papá me dijo, yo voy a ir. O muchos niños cuando llegan a la consulta le dicen a uno, yo vine acá porque mi papá me dijo. Exacto. Y uno les pregunta, ¿tú sabes qué es un psiquiatra, qué es un psicólogo? Ellos no saben, pero ellos fueron porque sus papás les dijeron. ¿Eso qué significa? Que si un padre genera la confianza, genera la consistencia, genera el acompañamiento, el niño va a acceder a donde usted le sugiera ir. ¿Pero por qué? Porque hay un acompañamiento, porque usted está en el tú a tú con él, porque usted lo oye, porque usted está cercano a sus intereses. Sí, porque no es solo sentarse y oír y ya, no, es interactuar con él, responderle lo que pregunta. Conectarse. Eso es fundamental. La conexión humana a todos los niveles hace la diferencia, y en el caso de los padres e hijos mucho más. ¿Sí? Entonces, si usted quiere que su hijo acceda a una atención psicológica o psiquiátrica, tiene que ser usted también quien se la presente, ¿sí?
A veces es muy llamativo, pero a veces son los mismos niños los que dicen, papá, mamá, llévame al psiquiatra, llévame al psicólogo, porque ya se ha ido difundiendo en el ambiente social que los niños ya empiezan a entender qué hacemos nosotros los profesionales de la salud. Hace mucho tiempo no lo entendían, claro. Y ahora los niños empiezan a hacer esa búsqueda, pero no todos van a hacer eso. Si usted quiere lograr que su hijo se acerque a usted y que acceda a recibir ese tipo de tratamiento, si usted lo nota vulnerable en una situación de riesgo, tiene que acercarse a él, conversarle. No va a ser un trabajo fácil, pero empezar a conversar con él, decirle, preguntarle, interesarse, ¿sí? Aceptar que a veces el chico puede no querer hablar. Los silencios de los muchachos también hay que aceptarlos. A veces los papás se desesperan porque es que él no me habla, él no me dice nada. A veces lo sé que se requiere es el acompañamiento. A veces muchos adolescentes me han dicho a mí, es que yo no quiero que él me diga nada, yo lo que quiero es que se siente al lado mío y esté. Hay chicos que solo quieren eso. Los papás a veces quieren llenar como el silencio con palabras, sí. Y usted debe hacer esto y esto y esto y esto. No, a veces el chico no quiere eso. Y los silencios son importantes, así sean incómodos. Y dicen mucho también. Exactamente, el silencio también comunica. Entonces también hay que tolerar que el chico tenga sus momentos como de aislamiento, como de silencio, y podérselo recibir. Tratar también de identificar qué silencios de esos no son riesgosos y qué aislamiento de ese no es riesgoso, pero en general permitirle como su espacio para que él mismo también se pueda acercar a uno, ¿sí? Pero es importante también, fundamentalmente, a partir de lo que tú mencionabas, los momentos son los que hacen la diferencia, el acompañamiento. María Elvira, y hay una cosita adicional, y es también que esa búsqueda del profesional sea un profesional idóneo. ¿Sí? Porque aquí también nos estamos enfrentando ahora a una dificultad importante, y lo sugería yo al principio, donde cualquiera habla de salud mental, cualquiera atiende casos de salud mental, donde hay como una proliferación de personas que dicen atender las necesidades en salud mental de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de todo el mundo, y no siempre cumplen con esas características de formación académica, de formación profesional, de titulación, de especialidad, de subespecialidad. Entonces, ahí también creo que vale la pena este espacio, teniendo en cuenta que hay muchos padres de familia, docentes y pues todos los que están aquí conectados y que en su momento también accederán a esta información, en el que seamos muy responsables y muy objetivos en la selección de a quién le vamos a consultar, ¿sí? Hace poco incluso hubo una situación compleja en nuestro medio, ¿sí? Donde muchos estaban haciéndose pasar por profesionales de la salud mental y ofreciendo tratamientos con X características que no eran los adecuados ni los, digamos, científicamente avalados. Entonces, imagínese, si el muchacho no quiere ir y finalmente va a un sitio donde ni para atrás ni para adelante, pues lo que estamos haciendo también es, como dirían por ahí, peor el remedio que la enfermedad, ¿cierto? Entonces hay que elegir realmente también ese buen profesional, ese profesional idóneo, que tenga su título, que tenga su especialidad, que tenga su experiencia. Pueden consultar en redes de las sociedades y asociaciones científicas, en el mismo sistema de salud, etcétera, donde uno pueda tener como esas garantías para saber a quién le va a consultar, entre otras cosas, porque es que vamos a consultar la salud de nuestros hijos, ¿sí? La salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, la salud nuestra, ¿sí? Y como decías hace un ratito, esto tiene un impacto no solamente en lo individual, sino en lo familiar, pero también en lo social, en lo colectivo, ¿sí? Acuérdense que aquí somos replicadores, entonces por eso también hay que ser muy cuidadosos con ese punto, consultar, pero saber a quién consultar. Claro, entonces bueno, este tema daría para mucho más. Si ustedes quieren que volvamos a hacer un live de una segunda parte, hasta una tercera, nos pueden decir, nos pueden escribir a través de el chat, a través de la grabación que quede acá colgada. Si quieren seguirnos haciendo preguntas, estamos disponibles a ello. Y bueno, queremos que nos sigan acompañando acá en EduCerebrix. Queremos que sigan aportando su grano de arena a esto que estamos haciendo, que es replicar el conocimiento. Y bueno, síganos acompañando en educerebrix.com y pues hasta una próxima ocasión, y muchas gracias por acompañarnos hoy, César. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Encantado, y pues por supuesto todas las preguntas y sugerencias bienvenidas, y que se sigan construyendo estos espacios. Muchas gracias. Buenas tardes.